Hola, muy buenos días, chicos, nuevamente aquí con la profe Andrea. Vamos entonces a seguir con nuestro tema. Recuerden que el tema anterior estábamos viendo los tipos de mecanismos de evolución, ¿sí? Entonces alcanzamos a ver mutaciones, flujo genético, selección sexual y la deriva genética. Hoy entonces vamos a ver la selección natural, que corresponde a lo que tiene que ver con la semana 5. Bueno, siempre que hemos hablado de selección natural hasta el momento, les he dicho que pues una de las frases típicas es que sobrevive el más fuerte, ¿sí? O se habla de la supervivencia del más fuerte. Pero en realidad la selección natural no se trata solamente de eso, sino que la selección natural es cuestión de fortaleza, no es cuestión de fortaleza ni debilidad, sino del que pueda adaptarse al medio, ¿sí? Para ello pues debe cumplir con ciertas condiciones, sobrevivir mejor al ambiente y tener éxito reproductivo. Bueno, a veces ocurre que en un ambiente el ser débil o el ser pequeño tiene algunas ventajas, ¿sí? Tiene algunas ventajas, o en otro ambiente el ser grande y fuerte puede traer otras ventajas. Eso depende de dónde se encuentre el organismo. Entonces, de acuerdo a eso que les estoy explicando, hay 3 tipos de selección, ¿sí? Se llaman selección direccional, estabilizadora o disociadora. Esta disociadora en algunas partes la encontramos como selección disruptiva, así se le puede llamar también. Bueno, entonces por medio de esta gráfica les voy a explicar en qué consiste cada una de estas tipos de selección. Entonces arrancamos con la selección estabilizadora. Casi siempre se explican es por medio de estas gráficas, ¿sí? Si ustedes ven aquí, la estabilizadora, como su nombre lo indica, escoge o selecciona positivamente el promedio de una población. Me explico. Por ejemplo, tenemos una población de ranas, ¿sí? Donde las ranas que son de color verde esmeralda se camuflan fácilmente, cosa que no pueden hacer las ranas muy oscuras o las ranas más claras, ¿sí? Solamente las verde esmeralda son las que se pueden camuflar fácilmente con el pasto. Entonces, esas ranitas van a depositarse o se van a estar aquí en el centro de esta gráfica, o sea, es el promedio el que en este caso la selección va a favorecer, ¿sí? Porque las ranas claras que tengamos aquí y las ranas que son muy oscuras, que están en otro extremo, pues no se van a ver favorecidas. Entonces, en este caso, la selección estabilizadora favorece solamente los seres o los organismos que están en los del promedio, los de la mitad de la gráfica, ¿sí? No sé si me hago entender. Aquí pues ya hacen la gráfica como tal. ¿En qué consiste la selección direccional? Direccional se trata de que va hacia una dirección, sea hacia esta o hacia esta dirección. ¿Qué ejemplo podemos tener allí? Uno muy típico que es el caso de las jirafas, ¿sí? Nosotros en el momento en que hablamos de las jirafas tenemos jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo. En el momento en que estábamos hablando de la selección natural, ¿cuáles de esas jirafas fueron las que se vieron favorecidas? Pues las de cuello largo, entonces esa se va hacia uno de los extremos, ¿sí? La selección direccional pega hacia los extremos, sea hacia este o hacia este. Puede ser que en algún momento podamos, digámoslo así para que me lo entiendan,
que las que se vieron favorecidas fueron las jirafas de cuello corto, ¿sí? Por algún caso que sucedió con las ramas, no sé, las jirafas altas de pronto no tuvieron el acceso a las ramas pequeñas y les impedía de pronto agacharse y se vieron favorecidas las jirafas de cuello corto. Si me hago entender, si no me entienden, chicos, me escriben por el claro, profe, no le entendimos ese enredo. Bueno. Y la selección diversificadora, aquí aparece así, que es la misma disociadora o se le llama disruptiva, ¿sí? En textos esto cambia los nombres. Vamos a ver que la gráfica nos favorece son los extremos, ¿sí? En este caso son los extremos. Entonces pensemos en una población de ratones, ¿sí? Donde para ellos poder huir de los depredadores, los más pequeñitos se pueden escabullir por los huecos y los más grandes pueden saltar las ramas. ¿Quiénes no se ven favorecidos? Pues los ratones promedio, los que ni pueden saltar las ramas porque son muy grandes y tampoco pueden meterse por los huequitos, ¿sí? O son muy pequeños para caer en las ramas. O sea, el extremo ¿cuál es? Los pequeños porque caben en los huequitos y los más grandes porque alcanzan a trepar las ramas. Los del promedio no pueden verse favorecidos porque no tienen las condiciones para hacerlo, ¿sí? Entonces, esos son los 3 tipos de selección natural que existen. Vamos entonces a ver un video donde aparece o les explican estos tipos de selección natural. A continuación, estudiaremos 3 tipos de selección natural: la selección direccional, la selección disruptiva y la selección estabilizante. En el caso de la selección direccional, uno de los extremos poblacionales se ve favorecido con respecto al otro para una determinada característica. El resultado es que los valores de esta característica en la población tienden a cambiar en la dirección del extremo favorecido y a disminuir en el desfavorecido. En el caso de la selección disruptiva, los organismos que presentan los valores extremos de una característica se ven favorecidos con respecto a los que muestran valores intermedios. El resultado de esto es que los extremos de la población tienden a aumentar y el centro a disminuir, generando una distribución bimodal y eventualmente 2 subpoblaciones separadas. En el caso de la selección estabilizante, pueden existir presiones selectivas negativas en ambos extremos de la distribución o una presión selectiva positiva en el centro de esta, de forma tal que la distribución del rasgo tiende a restringirse en lugar de ampliarse. Este tipo de selección ocurre cuando alguna variable importante para la supervivencia o reproducción de la especie posee límites letales en ambos extremos de su distribución y una zona óptima en el centro de la misma. Bueno, entonces espero que con el video les haya quedado un poco más claro el tema. No es nada complicado. Bueno, entonces vamos a mirar la actividad para esta semana. Aquí les coloco un ejemplo de un tipo de selección, ¿sí? De una de las que acabamos de ver. Entonces van a leerlo y me van a responder estas 5 preguntas que hay allí. Vamos a seguir entonces con la última semana, que es del 6 al 10 de julio, y vamos a hablar sobre los tipos de adaptaciones. Bueno, el hecho de que un individuo o una especie estén adaptados a un ambiente no significa únicamente que cuenten con las características que les permiten sobrevivir y reproducirse bajo las condiciones en las que viven. Las adaptaciones tienen una explicación evolutiva
que implica que fueron adquiridas por selección natural a lo largo del tiempo. Los tipos de adaptaciones entonces son tres, que se llaman bioquímicas o fisiológicas, etológicas o de comportamiento, y las morfológicas. Entonces aquí traté como de resumir en un mapa conceptual esos tipos de adaptaciones. Esta palabrita que está aquí, morfológica, no va, ¿sí? Aquí me equivoqué, esta no va allí. Se llaman fisiológicas o bioquímicas. ¿De qué se tratan estas adaptaciones? Se relacionan con el mejoramiento y funcionamiento interno del organismo en ambientes difíciles. Entonces, por ejemplo, tenemos la rata canguro, al camello o al dromedario, que ellos usan el agua derivada de la degradación de la grasa corporal para vivir en el desierto por varios días. Ellos pueden guardar en su capa de piel agua para poderse hidratar y poder sobrevivir varios días en el desierto, ¿sí? Entonces a eso se le llama una adaptación fisiológica, o sea, es del cuerpo que la adapta para poder sobrevivir. Las adaptaciones de comportamiento, o también se le llaman etológicas, tienen que ver con conductas que afectan la supervivencia y el éxito reproductivo de las especies. Entonces, un ejemplo es ocultarse de día para escapar del calor o de depredadores. También buscar alimento durante la noche, el desplazamiento de reptiles en lugares de sol y sombra para regular la temperatura corporal. Algunos son genéticamente adquiridos o son por selección natural, ¿sí? No nacieron con ellas, sino que a medida que de pronto ha ido cambiando el ambiente donde viven, estas adaptaciones las hacen ayudados por la selección natural, por decirlo así, para que me lo entiendan. Y las morfológicas tienen que ver con modificaciones en la forma de la estructura física de los organismos. Entonces tenemos tres tipos de morfológicas, que son las estructurales, coloraciones de advertencia e imitaciones adaptativas. Entonces nos vamos con las estructurales. Las estructurales son muy frecuentes en todos los seres vivos y se refieren a estructuras u órganos que hacen a la especie más eficiente en su hábitat, como por ejemplo la capa gruesa que tienen las focas marinas o el aparato bucal de los insectos, ¿sí? Todas estas han sido estructuras que ellos han desarrollado de acuerdo al ambiente donde viven. Las decoloraciones de advertencia son las que permiten prevenir la degradación y ataques mediante señales usuales de peligro. Algunos animales que son potencialmente venenosos o tienen mal sabor y poco digeribles por los depredadores. Entonces, estos animales han evolucionado hacia tener colores brillantes o muy llamativos para prevenir al cazador, ¿sí? O al depredador de que no se los coman, porque son animales que no saben bien o son venenosos, ¿sí? Entonces miren todas las estructuras, las adaptaciones que van dando los organismos a medida que ha transcurrido el tiempo y que transcurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma todos se ven amenazados, ¿sí? El uno se come al otro, acuérdense de la cadena alimenticia, el uno se come al otro, entonces para ellos poder evitar ser depredados han adaptado sus cuerpos a esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que las ranas de colores muy vistosos, que son ranas lindísimas, son supremamente venenosas, lo mismo las serpientes, ¿sí? Entonces ellos han adquirido estos colores para advertir a su depredador de que no se las coman porque pues saben feo o les pueden aplicar el veneno que los pueden matar. En las imitaciones adaptativas entonces tenemos al mimetismo, y tenemos el camuflaje. Aquí son dos. ¿Qué es el mimetismo? Son dos cosas diferentes que de pronto uno a veces confunde.
El mimetismo es la capacidad que tienen algunas especies de asemejarse a otras diferentes del ecosistema en el que se desarrolla. Entonces, por ejemplo, hay una serpiente coral que es falsa. Ella asemeja a la coral verdadera, ¿para qué? Pues para hacer de cuenta que ella también es peligrosa y que no se la pueden comer porque puede aplicar el veneno, ¿sí? Entonces ella se mimetiza en una que sí es verdaderamente venenosa y peligrosa para poderse salvar de los depredadores. Hay dos tipos de mimetismo, uno se llama mimetismo mulleriano y batesiano, que para la próxima clase oralmente les voy a preguntar qué significan estos dos, entonces lo consultan, es algo fácil de consultar, mimetismo mulleriano y mimetismo batesiano, van a consultar de qué se trata. Y el camuflaje es la capacidad de algunos de organismos de adquirir la apariencia del medio ambiente donde está. Entonces, si ven que son dos cosas diferentes, ¿no? Mimetismo se parecen a una especie que no tiene nada que ver con ellos, ¿sí? Es diferente y simplemente la asemeja para pasar por desapercibida o por peligrosa. Mientras que el camuflaje es adquirir una apariencia de algún elemento del medio, o sea, parecerse a una hoja, a un árbol, a un pedazo de rama, ¿sí? Como lo vemos con el insecto palo, lo vemos en el camaleón puede tomar los colores que sea de acuerdo en el lugar donde se encuentra, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de adaptación que encontramos. Vamos entonces a ver un video para que ejemplificar con imágenes este tema. Entonces vamos a mirarlo. Bienvenidos a Biológico. Hoy conoceremos las adaptaciones de algunos seres vivos. Las adaptaciones son cambios que sufren los organismos, para resolver problemas presentes en el ambiente, a fin de ajustarse a él de manera más eficaz y armónica. Hay tres tipos de adaptaciones. La primera son las adaptaciones morfológicas, o estructurales, que son cambios que sufren los organismos, en algunas partes de su cuerpo para poder sobrevivir al medio en el que se encuentran. O para aprovechar recursos de una forma más eficiente. Por ejemplo, el mimetismo, para asemejarse a otras especies animales peligrosas, y evitar ser atacados, o el camuflaje para poder esconderse, ya sea para evitar a los depredadores, o no ser detectado por las presas. Otro ejemplo son los murciélagos hematófagos, que tienen colmillos especializados para obtener su alimento, las jirafas, con cuellos largos y lenguas que le permiten alcanzar las hojas de los árboles más altos, o las tortugas marinas, con aletas que les permiten nadar a mayor velocidad. El segundo tipo son las adaptaciones fisiológicas, estas son cambios en los procesos metabólicos de un organismo, por ejemplo, los animales que viven en ambientes fríos desarrollan mecanismos para resistir las bajas temperaturas, como la acumulación de grasa y pelo más largo y tupido, como los osos y las morsas, la producción de veneno de las serpientes, o el pez payaso que es inmune a las toxinas de las anémonas. Por último tenemos las adaptaciones conductuales, que son cambios en el comportamiento de un organismo, ya sea para buscar alimento, reproducirse, defenderse, cambiar periódicamente de un ambiente a otro, cuando las condiciones son desfavorables, por ejemplo, la migración de las aves a lugares más favorables para alimentarse y reproducirse, la hibernación de los osos en invierno, viajar en manada para reducir riesgos por parte de los depredadores, o el cortejo para poder reproducirse. Cabe destacar que los organismos poseen varios tipos de adaptaciones según sean las condiciones del ambiente en el que viven. Ahora eres más sabio. Si te gustó el video dale like y suscríbete a... Bueno, entonces allí vieron el video donde nos dan ejemplos de los tipos de adaptaciones. Bueno, ¿cuál es la actividad para esta semana, chicos? Fuera pues de lo que me van a consultar acá, que es una consulta muy pequeña, lo de mimetismo mulleriano y batesiano. Me van a consultar dos ejemplos de mimetismo y dos ejemplos de camuflaje.
Ojalá sean diferentes a los que les mencioné acá. Y el segundo punto, perdón, es aquí en la figura 21, 22, 23 y 24 y me van a marcar con X las especies que ustedes consideren que es venenosa y me van a decir por qué. Sí, lo van a explicar. Esos dos puntos entonces me los envían al Classroom. Recuerden, yo aquí al final de la guía les coloco los códigos para el Classroom, código del grado 9.1 y código del grado 9.2. Los estudiantes que de pronto por algún inconveniente con sus celulares que no tienen la capacidad para bajar la aplicación, pues no importa, lo hacen entonces por el correo institucional. Pero aquellos que sí tienen la posibilidad, ustedes saben que por aquí es más fácil de enviar la información y de calificarla. Entonces, por favor, yo espero que la mayoría pues puedan tener acceso a esta app que pues, nos ha ayudado mucho en este proceso y me puedan enviar por allí todas las actividades. Les agradezco enormemente, espero les haya gustado, me hayan entendido, me disculpan de pronto si me enredé en algunas cosas, pero trato de hacerlo con la mejor disposición para ustedes. Un abrazo, muchas bendiciones, se cuidan y nos vemos en una próxima clase. Chaito.